Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Hoy tenemos que ponernos serios, porque tenemos que hablar de un asunto importante, y es la violencia de género. Normalmente, cuando una persona es víctima de violencia de género, pues lo vemos prácticamente en la tele como que triste, pero apenas para algunos solamente aparecerá como un número más. Pero cuando tú conoces a la persona que ha fallecido, bueno, ha fallecido, realmente ha sido asesinada por otra persona, ahí ya no solamente es un número más. Ahí realmente ya conoces cómo era esa persona y la historia que tenía detrás y por lo que había tenido que pasar. Y la verdad es que uno cuando empieza a leer las noticias y empieza un programa, empieza las noticias, nunca se piensa que va a tener que hablar de que la madre de una persona que ha comentado en los vídeos de este programa ha sido asesinada por culpa de un tío porque no se puede llamar de otra forma, otro machista que se cree que la mujer es de su propiedad y que no puede irse con otro. Es un tema muy serio. La tercera víctima de Andalucía en lo que va de año. La número 70 a nivel nacional. La verdad es que porque un tío así tenga la mala idea de irse con una escopeta y esperar a que salga esta señora de su puesto de trabajo para darle un disparo y acabarle y terminar con su vida de un momento a otro cuando ella menos lo pensaba y menos todavía cuando sus hijos lo pensaban, es algo tétrico y de muy desagradable y muy malo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Ahora, ¿quién le va a devolver su madre a este niño de 18 años y a esta chica de 21? Que encima uno no puede evitar darlo como una noticia más sabiendo que uno conoce a la asesinada y que uno conoce a los hijos de la asesinada. Hay que tener empatía en estos casos para cuando especialmente se conoce a las personas allegadas, hijos, familia, amigos, lo que sea, de la asesinada, saber cómo ellos se pueden sentir en este momento. Unos niños muy jóvenes, con toda la vida por delante, y de un momento para otro le quitan a su madre y se quedan sin ella. Porque sí, simplemente porque sí, porque a un tío le ha dado ganas de quitársela de en medio. Hay que pensar sobre esto. Ya no estamos hablando de un accidente de tráfico, no estamos hablando de una enfermedad, que eso por causa de la vida a veces pasa. Estamos hablando porque un tío le ha dado la gana. Un tío. Pues esto es muy serio. Y lógicamente deja evidente otra cosa. Hay que acabar con esta violencia de género, con esta cosa. Que por cierto, es cierto que siempre salen los medios cuando una mujer es asesinada o maltratada a manos de un hombre. Pero no hay que olvidar que también hay casos al contrario. Hay hombres que son maltratados por mujeres. Puede que sean menos, puede que sean igual, no lo sé, porque los medios nunca se habla de eso. Pero no hay que olvidar también a esos hombres que también han sido maltratados. Pero eso vamos a dejarlo a un lado hoy, porque hoy lo que importa es que María Ángeles ya no está con nosotros. Y ha sido por culpa de esto. Además, en su lugar de trabajo, un colegio. Menos mal, dentro de todo, que era verano y no había clases. Porque si esto hubiera ocurrido, como ha ocurrido a las 9 de la mañana, de un colegio eso lleno de niños y de otras personas que pasa eso, podría haber sido mucho peor. Muchísimo peor.
que un niño vea eso es realmente... bueno, no ni a decirlo, mejor no decirlo. Menos mal que ha sido en verano de todas formas. Pero lo malo es que tengamos que decir qué ha pasado. Porque la verdad es que al que habla y a muchas otras personas, especialmente al alcalde de Málaga, presidente de la Junta de Andalucía, políticos de otras fuerzas y personas de a pie que conocíamos a la fallecida o a los hijos de la fallecida, no nos gustaría tener que estar hablando de esto. Y en realidad ningún periodista le gustaría tener que estar hablando, hubiera sido esta mujer u otra en otro lugar, no nos gustaría estar hablando de otro caso de asesinato por violencia de género. Pero esto, desde luego, lo único que podemos hacer es mandarle un muy especial saludo afectuoso y abrazo a los familiares, darle el pésame a los familiares y allegados de María Ángeles. Solo podemos hacer eso. Y eso es. Este programa tiene que ir dedicado a estas personas. No merece lo que les ha pasado. En absoluto. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 17 de julio de 2021 y hoy es... pues sí, hoy es sábado. Y la verdad es que Málaga, como hemos dicho, está consternada por la noticia de este asesinato de violencia de género. Bueno, la verdad es que no han salido muchas informaciones, pero claro, esto pasa en una cosa, es importante también decirlo. Cuando vemos que ocurre algo en la tele en general, o conoces muchas veces el concepto de violencia de género y demás, y no conoces a la persona, lógicamente te entristece leer y ver esas cosas en la tele. Pero ¿a alguno de vosotros os ha pasado que la persona que le ha ocurrido eso la conoce? Y no solo conoce a los allegados, sino conoce a la persona, a la propia persona que ha fallecido. Bueno, ha sido asesinada, que fallecimiento es cuando uno muere por causas naturales, es asesinato. Bueno, es realmente tétrico, tenebroso, y además que las personas más empáticas que nos ponemos en lugar de los allegados de la asesinada y sabemos cómo son las personas, pues no podemos evitar entristecernos más todavía. Quiero yo también con esto dejar una reflexión ahí en el aire. Hay mucha gente que se entristece o que se pone muy depresiva cuando pierde una partida a un videojuego, cuando se le rompe una mesa y tiene que volver a armarla. Por favor, esa gente que deje de enfadarse, que deje de preocuparse, que deje de dar patadas, que deje de eso. Porque hay que pensar que hay cosas mucho peores que te pueden pasar. Pongámonos en el lugar de este chico y esta chica. Ya se ha quedado sin madre de un momento, literalmente de un momento para otro. Y leer las informaciones es realmente tenebroso y escalofriante leer lo que se dice ahí. Especialmente por las reacciones que ha habido por allí. Y aparte, si también nos podemos hablar de cosas, vamos a ver. El coche... Bueno, yo no tengo carnet de conducir, pero el coche que yo tengo, o por lo menos que tienen mis padres, pongamos por un casual que se estropea porque le dan un golpe. Un golpe y le dejan un bollo en la puerta. Y ahora los responsables del vehículo se ponen ahí a lloriquear, se ponen ahí tristes, se ponen ahí, ay, 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 ay. Y yo digo, vamos a ver, por Dios, que es un coche, un coche, solo es un coche. Digo, no habrá cosas mucho peores que darte, que maten a tu madre, no habrá cosas peores. Y se ponen así por un coche, que un coche, tú le pides los papeles al que te ha dado el golpe y te arreglan el golpe, y te lo arreglan. Vamos a ver.
que eso tiene solución. Un coche es un coche, no es una persona. Entiendo que si el coche se cae por un barranco, si el coche pues se le dan un fuerte, fuerte golpe de esto, que el coche se queda aplastado y va dentro un ser querido, ese ser querido pierde la vida, entiendo que hay que ponerse así lógicamente, porque es un familiar, un ser querido, pero si ese familiar que iba en el coche con ese golpecillo, porque es un golpecillo, está perfectamente, no ha salido lesionada, ni se ha hecho nada en perfectas condiciones. ¿Por qué hay que ponerse así? ¿Qué es un coche? Un mísero coche. Que vale que sé que es un coche nuevo, que sé que es un coche... es un coche muy... que vale, que cuesta mucho dinero y demás. Pero eso tiene arreglo. Eso tiene arreglo, que es tu único medio de transporte, ¿vale? Pero eso tiene arreglo. Y no es una avería tan grande. La avería de verdad que no tiene solución y que es muy grande es que le pase lo que ha pasado a esta familia malagueña. Eso sí que es realmente algo desastroso y con lo que sí hay que llorar y sí que hay que enfadarse mucho y la impotencia que da. Pero por un coche... Bueno, la verdad es que hay que saber en esta vida un poco tener sensibilidad con las cosas realmente importantes que pasan. No por un coche, porque pierde una partida, porque se rompe la pata de una mesa. Vamos a ver. Bueno, dicho esto, como sabéis, un poco de pensar también, un poco de sentido común. Es que hay que... bueno, hay que hacer eso. Decimos que estamos en nuestras redes sociales, Twitter, @canal Manolo y el servidor de Discord. Como digo siempre, tenéis esas vías de comunicación para poder... comunicarnos toda la información que queráis, todo aquello que queráis contarnos y nada, pues eso es, lo dejamos por ahí dicho. Nada, pues lo que íbamos a informar en este programa, bueno, hay muchas cosas que contar, si queréis os la vamos contando poco a poco y luego ya vemos todo, es que ya digo, el programa de hoy siento también mucho, si no va a tener mucha edición, con muchas imágenes, muchos gráficos, pero es que el tiempo es el que hay y vivimos unos momentos muy complicados de verano, ya digo, complicado... Lógicamente, complicado en agenda, quiero decir, no complicado en situación personal ni nada, complicado en agenda. Entonces, es por eso por lo que va a ser un programa muy simple en edición, pero vamos a intentar contaros la información, aunque sea solo con mi cara y mi voz, o con mi voz solo, y si estáis en la radio. Aquí Radio Verano, empezamos ya a hablar de las noticias y como no tenemos que hablar por algo que por cierto ocurrió el pasado sábado, pero el programa ya se había emitido o ya se había hecho cuando se había producido la noticia. Y es que hay relevo, hay cambio en el gobierno de España y es que hay cambios de ministros. Pues sí, la verdad es así. Hay muchos cambios realmente. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de Carmen Calvo, que hasta ahora era la vicepresidenta primera del gobierno, que ya va a dejar de serlo. Ahora va a ser sustituida por Nadia Calviño, que hasta ahora era vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, pues ahora Nadia Calviño va a ser la número 2, ¿pone? Bueno, yo creo que a veces las informaciones tampoco se entienden bien, porque si aquí dice que Carmen Calvo la va a sustituir en el cargo, la hasta ahora vicepresidenta segunda, y ahora dice que Nadia Calviño, la nueva número 2, vale, creo que está mal. Nadia Calviño, eso, será la número 2 del gobierno, vale, porque era vicepresidenta primera, vale. Pues Nadia Calviño va a ser ahora la vicepresidenta primera del gobierno. Y también por otra parte, Yolanda Díaz va a pasar de ser la vicepresidenta tercera del gobierno a ser la vicepresidenta segunda. Y que va a seguir siendo la ministra de Trabajo, recordemos. Por otra parte, Félix Bolaño se convierte en nuevo ministro de la presidencia, que era el puesto que tenía hasta ahora Carmen Calvo. Por lo tanto, hasta ahora Félix Bolaño será secretario general de Presidencia, asume el Ministerio de Presidencia en relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Recordemos el puesto que tenía hasta ahora Carmen Calvo. Y también, atención, Iván Redondo, el que muchos creían que era pepero, porque de hecho estuvo en el gobierno comunago, salía en La Vuelta al Mundo, en ese programa de BO7, hablando de
de consejos para los políticos, y se le veía muy pepero, pues lo fichó Pedro Sánchez al final del PSOE. Digo, se le veía muy pepero, no que lo diga yo, lo dicen los periodistas en general, que eso no es interpretación mía. Pues Iván Redondo va a dejar de ser la número en la mano derecha de Pedro Sánchez en cuanto a asesor de comunicación, ya que, bueno, pues él dice que había pedido su dimisión hace ya 2 años, y que la pidió también en enero, la ha vuelto a pedir ahora, y ahora sí se le han dado la dimisión. Ahora el puesto que hasta ahora ocupaba Iván Redondo, el de gabinete de Pedro Sánchez, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, va a ser ahora Óscar López, que es socialista en este caso, y dicen que tiene dicen que tiene un estilo muy diferente al que hasta ahora tenía Iván Redondo. Luego, otro peso pesado importante. Están cayendo importantes. Carmen Calvo, Iván Redondo, y ahora también cae José Luis Ábalos, que era la mano derecha. De hecho, recordemos en aquel, cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente, o bueno, cuando estaba a punto de ser elegido presidente, en mayo de 2017, acudió al Gato al Agua. Incluso ya entonces José Luis Ábalos, que le hicieron ahí una entrevista, le dijo Pedro. Ni dijo Pedro Sánchez, ni señor Sánchez, no, Pedro. La hablaba como un amigo, pues ahora pues le ha quitado el puesto. Y es que hasta ahora él era el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y ahora le sustituye en el cargo pues nadie, parece. Según el Diario Mundo, no lo sustituye nadie. Bueno, sí, perdón, sí que lo sustituye. Es que la información a veces está muy mal estructurada. Raquel Sánchez Jiménez es la nueva ministra de Transporte, que va a sustituir a José Luis Ábalos. Ella hasta ahora era alcaldesa del municipio de Gavà, en Barcelona. Luego Juan Carlos Campo se han quedado sin el Ministerio de Justicia. Eso sí, 6 días después de haber sido destituido en el cargo, ha vuelto a la carrera de justicia, ha vuelto a ejercer su cargo. Y bueno, pues efectivamente, bueno, pues ha vuelto a la carrera de justicia. Algunos dicen que es una puerta giratoria. Puerta giratoria porque esto empieza siendo ministro, y cuando deja de ser ministro te contrata a alguien por ser conocido, o que ya lo tenías apagado de antes, ¿no? Es decir, yo soy ministro, yo te hago a ti favores mientras que yo soy ministro, para cuando yo deje de ser ministro tú me contratas. Bueno, bueno. Pues sí, en este caso Juan Carlos Campo deja de ser ministro de Justicia, y va a ser Pilar Llop la nueva ministra de Justicia, que hasta ahora era la presidenta del Senado. Y bueno, pues eso es. Luego, Ander Gil va a ser el nuevo presidente del Senado. Recordemos, en sustitución de Pilar Llop. Arantxa González Layas deja el Ministerio de Exteriores después en medio de la crisis diplomática con Marruecos. Y ahora va a ser José Manuel Álvarez, el asume la diplomacia. Va a ser el actualmente embajador de España en Francia y exsecretario de Asuntos Exteriores en el equipo de Moncloa. Será el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Luego, también, Isabel Celaá, hasta ahora ministra de Educación, pues deja el cargo, la va a sustituir Pilar Alegría, que era hasta ahora delegada del gobierno en Aragón. Y también luego José Manuel Rodríguez Uribe abandona Cultura, que le va a sustituir Miquel Iceta, que él va a ser el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Se va a este cargo. Él era hasta ahora el ministro de Política Territorial, y bueno, pues también ha sido el líder del PSC en Cataluña, Partido Socialista en Cataluña. Luego, Isabel Rodríguez asume el diálogo con las comunidades autónomas. Ella era hasta ahora la alcaldesa de Puerto Llano, la localidad de Ciudad Real. Y bueno, pues será la ministra. Vale. Será ministra, supongo, de Política Territorial, que se sustituirá a Iceta, supongo, sí. Luego, Pedro Duque sale del Ministerio de Ciencia y le va a sustituir. Pues no sabemos, vale. Diana Morant va a sustituir a Pedro Duque. Ella pues es licenciada en Ingeniería en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, y es también secretaria del PSOE en Gandía. Y después, por otra parte, la andaluza María Jesús Montero continuará
Ministerio de Hacienda, pero en este caso sin ser la portavoz del gobierno. Recordemos que ella ya no va a ser la portavoz del gobierno. Importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues nada. Claro, aquí hay que buscar información porque la verdad es que yo sinceramente yo la noticia del diario El Mundo la habría hecho mejor, más esquemático, más gráfico. Es que así es muy complicado ver. Bueno, la portavoz del gobierno nueva se trata de Isabel Rodríguez. Recordemos, sustituye a María Jesús Montero. Y bueno, hablando del gobierno, tenemos que hablar de que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, es decir, que no tenía que haberse hecho el primer estado de alarma. Recordemos que se hizo allá en 2020, en marzo de 2020, que supuso el confinamiento, que no nos saliéramos de las casas y que iban a poner multas a quien saliera de la casa, porque no se podía salir. El caso es que eso es ilegal, por lo tanto, todas las multas que se hubieran hecho en aquel momento pueden ser anuladas. Pueden ser anuladas si se remite, si se tramita, lo que sea, puede ser anulada esa información, esa noticia. Bueno, certifica con 6 votos a favor y 5 en contra que el encierro estricto solo podía haberse hecho con un estado de excepción porque fue una suspensión de derechos fundamentales y no una simple limitación. Es bien cierto. Y bueno, yo doy un consejo también, por cierto, a otros periódicos como el Diario Sur. Si los señores del Diario Sur, o el Diario El Mundo, o el Diario El País, ponen muros de pago, está bien porque los periódicos necesitan financiación, ¿no? Ya que el diario en papel está un poco más decaído, necesita una financiación externa. Pero yo le digo por lo menos que tengan más mecanismos para poner límites al número de noticias. Que es un truco. Si tú en tu navegador te pone, has alcanzado el número límite de artículos este mes, regístrate y paga no sé cuántos euros al mes para poder seguir leyendo. Tú te vas a tu navegador, puede ser el Microsoft Edge o otro navegador de internet, Mozilla Firefox, y no te das cuenta. Pueden seguir viendo las noticias. Pero hay otro método mejor. Es la ventana de incógnito. Y si tú te vas al método de ventana de incógnito en Google Chrome o en cualquier otro navegador, en Google Chrome, por ejemplo, arriba a la derecha tiene 3 puntitos negros y puedes darle navegador de incógnito o modo incógnito. Y ahí eso sí que no te cuenta para nada el número de noticias leídas. Puedes leerlas cuantas veces tú quieras. Así que la verdad es que si quieren por lo menos intentar poner los muros de pago limitando el número de noticias para leer, por lo menos que lo hagan bien. A ver. Bueno. Dicho esto, ya sabemos que el fallo histórico abre la puerta a la anulación de muchas de las 1,2 millones de sanciones impuestas durante los 98 días que duró aquella normativa. Pero quedaría por ver si también permitiría la presentación de una cascada de demandas al Estado por prejuicios económicos provocados por el confinamiento total a empresas y particulares. La nueva ponencia de sentencia, que todavía está redactándose y podría cambiar, pretende exonerar a la administración la responsabilidad civil bajo la idea de que los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios en una situación de emergencia como una pandemia de esta envergadura. Suspender derechos como el de la libre circulación, entiende la sala, es algo que el gabinete de Sánchez solo podría haber hecho bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución, y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso de los Diputados. El voto de la vicepresidenta de la Corte, Encarnación Roca, a favor de decretar inconstitucional el encierro masivo durante los momentos más duros de la pandemia de 2020 fue el que acabó de inclinar la balanza en una cuestión que ha partido el tribunal en dos mitades irreconciliables a pesar del larguísimo debate. 5 magistrados, 3 progresistas y 2 conservadores, entre ellos el presidente Juan José González Rivas, mantuvieron hasta el final que el estado de alarma era suficiente, mientras que otros 5, todos ellos conservadores, se mantuvieron inamovibles en que el Ejecutivo vulneró la Carta Magna, es decir, la Constitución. Y nada, pues esto es lo que ha ocurrido, es ilegal y bueno, pues entonces esto deja ver prácticamente que no deberían de habernos dejado encerrados. Aunque recordemos que esto se hizo no porque sí,
se hizo porque había una cuestión de estado de alarma y de alerta, había una situación médica muy complicada y para evitar la expansión había que quedarse en casa. Eso sí se entiende por lo menos. Ahora, podrían haber usado otros métodos para haber hecho eso de forma un poco más legal y más entendible, ¿no? Bueno, dicho esto, hablando de cierres y de pandemia, etcétera, vamos a hablar ahora de restricciones, por lo menos en Andalucía y en Málaga, por lo menos porque allí ya empiezan a ponerse serios con esto de que están subiendo los casos. Y acordemos que ya en Andalucía incluso los casos están ya, bueno, por lo menos en Málaga superaron los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Es algo, eso en la provincia es algo importante, ¿eh? No deberíamos dejarlo de lado. Exacto. Bueno, Andalucía estudia limitar el horario de venta de alcohol, evitar eventos multitudinarios y el cierre de playas. La Consejería de Salud de la Junta propone aplicar dichas medidas en municipios que a 14 días superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En este caso, bueno, pues hay varios ejemplos. Por ejemplo, Conil en Cádiz tiene una incidencia bastante alta. No deberíamos de dejarlo de lado. Y dice también limitar el horario de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, proceder al cierre de los parques y jardines, aplazar la celebración de eventos multitudinarios hasta que no mejore la situación epidemiológica y que se adopten las medidas necesarias para el cierre de las playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en las mismas que se regirán por el horario establecido para los mismos para consumo en los mismos. Bueno, pues sí, esto sí. Otra medida que presentada incluye intensificar la vigilancia en el cumplimiento de las medidas de aforo, número de comensales y distanciamiento de mesas en los establecimientos de ocio nocturno, así como de restauración y hostelería con o sin música. Bueno, pues nada, esto va en la intención de las medidas de aislamiento, cuarentena de casos y contactos con la población, reforzar los mensajes sobre las medidas de prevención, higiene y distanciamiento físico y aumentar la concienciación sobre la responsabilidad individual y colectiva. Bueno, esto por lo menos es lo que afecta a Málaga, pero atención porque hay casi medio centenar de municipios de Málaga que tendrán que reducir aforos en hostelería y comercio desde la noche de ayer. La noche de ayer, perdón, antes de ayer, perdón. Desde la madrugada de jueves al viernes, para que no entendamos. La Junta de Andalucía decreta que los distritos de Axarquía y La Vega volverán a las restricciones de nivel 2 por aumento de contagios. Y esto se trata, sí, el Comité de Alerta de Salud Pública ha decidido tras evaluar, lo siento porque dice, vaya, se ha producido un error al mostrar esta página web, volver a cargar. No sé, la tecnología está un poco regular hoy. Bueno, vale, ahí la tenemos. Vale. El Comité de Alerta de Salud Pública ha decidido, tras evaluar el estado de pandemia, que los distritos de Axarquía, La Vega de Antequera, que suman casi 300.000 habitantes, vuelvan a las restricciones de nivel 2. Esto significa que el número máximo de personas que pueden sentarse en una mesa pasa de 10 a 8 personas en terrazas y de 8 a 6 en interiores. El aforo permitido en tiendas y centros comerciales pasa del 100 al 75%. Y en cambio también implica el cambio también implica que el aforo de los teatros, cines y circos pase del 85 al 75%, en cultos y ceremonias se retrocede del 75 al 60%, en los velatorios se permitirá un máximo de 15 personas en interiores y un 25 en exteriores. También las celebraciones sufren un recorte de aforo 75% y un máximo de 300 personas, 8 por mesa como límite en interiores y del 100% y 500 personas en exteriores a 200 personas en interiores con un máximo de 6 por mesa y 400 personas en exteriores con un máximo de 8 por mesa. Muchos líos con muchos números, pero bueno. ¿Esto a qué municipios afecta? Afecta a varios, muchos, pueden ser como unos 50. Atención.
Esto afecta a los municipios, estas restricciones afectan a los municipios de Antequera, Vélez Málaga, Nerja, Torrox, Archidona, Almargen, Campillos, Cañete la Real, Sierra de Yegua, Esteba, Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja, Colmenar, Río Gordo, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Periana, Salares, Sedella, Viñuela, Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaid, Cómpeta, Sayalonga, Alcatocín, Cigiriana, Arenas, Almacha, Benamargosa, Benamocarra, El Borje, Comares, Cútar e Iznate. Estas restricciones ya están aplicadas desde la semana pasada en los distritos de Málaga y Guadalhorce y Costa del Sol. En la provincia, por tanto, solo queda un distrito sanitario nivel 1, que se trata de con las medidas más permisivas posibles, que se trata de la serranía, que tiene 24 municipios, entre ellos Ronda, La Axarquía y La Vega. Se libraron del retroceso a nivel 2 la semana pasada cuando se decretó el caso de Málaga, Guadalhorce y Costa del Sol, pero el comité de alertas ha decidido su vuelta este miércoles por el incremento de casos. Pues sí, esa ha sido la noticia. Y por cierto, más noticias de COVID, cuidado, esto especialmente aviso a los jóvenes que hay que tener cuidado porque un menor de 14 años en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos por COVID, y otro brote por un viaje a Lloret de Mar elevan la preocupación en Osakidecha, que es un municipio del País Vasco. La vacuna no es un escudo infalible, avisa Gorozne Sagardut, que es la consejera de Sanidad del País Vasco, cuando la variante india ya supera el 60% de los nuevos contagios. Y es que, bueno, pues efectivamente, Osakidecha observa con preocupación el incremento en el número de hospitalizaciones con personas menores de 40 años, muchas de ellas jóvenes e incluso menores. Los jóvenes que están siendo ingresados están respondiendo mejor a los tratamientos, ha señalado la consejera, después de otros 26 nuevos ingresos que no incrementan la presión hospitalaria, ya que se produjeron 28 altas, pero que ya trasladan a los centros asistenciales el alto nivel de contagio entre los más jóvenes. En el día del pasado lunes se confirmaron 788 positivos, un total del 8,3% del total de las pruebas realizadas. Un aumento que ha provocado que en apenas una semana la tasa de incidencia se haya disparado hasta un 90%. Bueno, y también, por cierto, la red atención, importante, por cierto, que los vascos con edades de entre 30 y 49 años, esta tasa de incidencia se sitúa en los 731,87 casos, y en los jóvenes de 18 años, 17 y 18, se dispara hasta los 2.500 casos. Recordemos que también la red de rastreadores y servicios de atención primaria rastrea analiza un posible brote vinculado a un viaje de estudios a Lloret de Mar que ha arrojado de momento 9 positivos y 14 contactos estrechos. La sanidad vasca mantiene abierto el cribado de los jóvenes que se fueron juntos a Mallorca y a Conil, y que han concretado que 1 de cada 3 jóvenes volvieron contagiados. Número importante. Y bueno, pues sí. Por cierto, antes de terminar esta noticia, quiero saber qué significa Osakidecha. O si es un pueblo, o si es un hospital, ¿qué es? Porque yo sinceramente en vasco no me entero. Ah, vale. El Osakidecha es el Servicio Vasco de Salud. Vale. Ya nos enteramos. Entonces, cuando digamos Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud. Vale, pues disculpas, muchas disculpas por haber dicho Osakidecha. Si hablamos un programa en español, hay que decir las cosas en español cuando se puede decir en español. Por lo tanto, disculpas por haber dicho de forma incorrecta el nombre. Es Servicio Vasco de Salud. Y hablando también de esta noticia de salud, tenemos que hablar de que Inglaterra saca de su lista de destinos seguros a las Islas Baleares, pero los vacunados no tendrán que hacer cuarentena aún así. A pesar de todo, a partir del próximo 19 de julio, recordemos, podrán viajar a toda la península ibérica sin ningún problema los ingleses, los británicos en general, a España. Y sí, y es que Inglaterra ha vuelto a incluir este miércoles a Baleares en su lista Bambar, naranja, de viajes de riesgo por coronavirus. Recordemos que estaba en la lista verde. A pesar de la medida que entrará en vigor el próximo lunes, los turistas vacunados con la pauta completa no tendrán que guardar cuarentena al volver a su territorio inglés. Este paso atrás a partir del lunes, provocado por el aumento de la transmisión en las islas, no tendrá tanto impacto en esta ocasión, puesto que más del 66% de los ciudadanos en Reino Unido están inmunizados con 2
pinchazos. Desde el 19 de julio las autoridades inglesas se eximen del aislamiento al regresar a los ciudadanos completamente vacunados y también a los menores a los que no se les ha ofrecido vacuna. De este modo, para la mayor parte de la población británica, las normas serán las mismas que si Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estuvieran en la lista verde. Solo los mayores de edad que no estén vacunados con la dosis deberán guardar cuarentena. Y bueno, dicen también que Baleares cree que la medida no les perjudica, creen que pueden seguir atrayendo a viajeros inmunizados y familias con niños, unos 35 millones de británicos y un tipo de turismo que interesa a Baleares. Recordemos la situación epidemiológica de Baleares, con 408 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es similar a la del conjunto de España, que ya estaba en la categoría ámbar de la clasificación de destinos turísticos del gobierno británico. Ha dicho lo que se hace es cuadrar la decisión de pasar a ámbar precisamente con la decisión en paralelo de permitir que vengan las personas con doble pauta de vacunación completa. Bueno, pues sí, por lo menos si no les va a afectar al turismo español, pues menos mal, es una buena noticia. Y bueno, si tenemos que hablar ya algo, este culebrón que ha habido de la sucesión del liderazgo en el PSOE andaluz, ya hay cosas más claras. Y es que Susana Díaz finalmente ha aceptado el reto de incorporarse al Senado como senadora por designación autonómica por Andalucía, y de esa forma despejamos el camino a espadas para convertirse claramente ya líder andaluz del PSOE y presentarse a las elecciones, que bueno, eso no hay ninguna duda. En las elecciones de 2022 en Andalucía probablemente se presente ya espadas, vamos, seguro. No hay nada seguro, no hay nada seguro en esta vida, pero es muy probable que se presente. Bueno, lo dicho es que, pues sí, el anuncio se ha producido un día después de la celebración del comité director del PSOE andaluz de Sevilla. Se esperaba que este encuentro de la familia socialista fuese además la oportunidad para darle una salida digna a la secretaria general, que no ha perdido unas elecciones, dice entre comillas, como ha resaltado desde su círculo. Sin embargo, la expresidenta andaluza de la Junta ha esperado 24 horas para confirmar su salida. Y esta vez dice: estaré donde digan mis compañeros y compañeras, ha dicho, y será el Senado, como se dijo ya el mismo día que perdió la primaria del partido en la comunidad autónoma. Por lo tanto, la socialista tiene previsto incorporarse a la Cámara Alta en septiembre, que supone el final del relevo en el PSOE andaluz y el espaldarazo definitivo para la Juana Espadas, que si no se presenta ningún candidato o candidatura para las primarias para la Secretaría General del PSOE andaluz del próximo 23 de julio, será proclamado ya oficialmente líder de los socialistas andaluces Juan Espadas, actualmente alcalde de Sevilla, que lo seguirá siendo al menos por ahora. Y bueno, teníamos que hablar lógicamente de política internacional. Tenemos que dirigirnos a Cuba porque allí ahora mismo la situación está muy complicada. Tenemos que hablar de varios asuntos, como por ejemplo ¿por qué está pasando en Cuba estas manifestaciones que hemos visto? Recordemos que son las segundas que hay en la historia reciente. Recordemos que ya en los años 90 hubo otra historia. Se dice que, bueno, la Unión Soviética, recordemos que ya en el 91 dejó de existir como país, pero que hasta entonces la Unión Soviética siempre le daba dinero a Cuba, le estaba financiando, y que de un día para otro dejó de financiar, y que igual puede que hubo unas manifestaciones por esa dejadez de la Unión Soviética. Lo cierto ahora, ¿por qué ocurre por qué ocurre ahora estas manifestaciones en Cuba? Las claves para entender las protestas contra el gobierno, es una noticia del diario El País. Dice, ¿dónde surgen las protestas y qué piden los manifestantes? Bueno, cientos de cubanos empezaron a protestar el domingo en las localidades de San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, y Palma Soriano, en Santiago de Cuba, una chispa que después se extendió a todo el país. En principio era una propuesta por los largos apagones de electricidad y para exigir la vacunación contra la COVID-19. Poco después las demandas se convirtieron en gritos de libertad y exigencia de cambios políticos. La protesta llegó a Facebook y se difundió en directo, con proclamas tan inusuales como "abajo la dictadura" o "no tenemos miedo al comunismo". En varios puntos como Cárdenas, en el oeste de la isla, hubo saqueos a tiendas estatales y se atacaron coches de policía. Las protestas han sido duramente reprimidas por el gobierno, que llamó a los revolucionarios a combatir las manifestaciones en las calles, con más de un centenar de detenidos. Un fotógrafo español de la agencia Associated Press, Ramón Espinosa, fue agredido por agentes del orden.
Y bueno, todo parece que podría ser por una economía estancada, con el motor económico, el turismo totalmente gripado, la incidencia del coronavirus se ha sumado a la inflación, los apagones, escasez de alimentos y de productos básicos. En 2020 la economía se contrajo un 11%, el peor dato en 3 décadas, y a principios de año el gobierno cubano propuso un nuevo paquete de medidas económicas que aumentaron los salarios y las pensiones, pero también los precios. Ante la falta de divisas se han creado tiendas en moneda libremente convertible. Y bueno, tenemos noticias de última hora. Hay que hablar, por cierto, de toques de queda, atención, porque sobre Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autoriza el toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes. Es una decisión que puede afectar a alrededor de 6 millones de catalanes. Debe ser un municipio más poblado, desde luego. También tenemos que hablar, por cierto, de que Navarra y Extremadura piden la autorización judicial para también imponer un toque de queda y que se van a unir, por tanto, al de Valencia. Recordemos que ya ha habido varios municipios de Valencia el que se ha aplicado el toque de queda en 32 localidades de más de 5.000 habitantes, un toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada. Importante. Bueno, dejamos ahí esa noticia. Tenemos que hablar. Estamos hablando precisamente de Cuba. Tenemos que hablar también de, bueno, cuál ha sido la reacción de La Habana, del gobierno, bueno, gobierno o sede de la dictadura cubana. Bueno, pues en la línea oficial castrista, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no ha dudado en culpar a Washington de las protestas en una transmisión en directo por la radio y la televisión cubana. Díaz-Canel, acompañado por miembros de su ejecutiva. ¿Qué está pasando aquí? Que la página es muy difícil así. Bueno. Y bueno, Díaz-Canel acompañado por miembros de su ejecutivo y el del buró político del Partido Comunista de Cuba, el único partido legal que hay allí, ha asegurado este lunes que su gobierno busca enfrentarse y vencer el embargo decretado por Estados Unidos, que se agravó durante la presidencia de Donald Trump. También ha dicho que los disturbios buscaban fracturar la unidad del pueblo. Por ello ha agregado a los manifestantes. Ha tenido que lo que se me decía en alusión a la represión de las protestas. El mismo domingo Díaz-Canel ya anunció que no se permitirán provocaciones y pronunció el famoso mantra de Fidel Castro: la calle es de los revolucionarios. El actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha expresado su apoyo al pueblo de Cuba y a su protesta pacífica. Decir que en cuanto al gobierno de España, muchos ministros o exministros del gobierno de España han dicho que en Cuba no hay una dictadura, no han dicho en ningún momento que haya una dictadura allí. Después, por otra parte, la Unión Europea grita a Hungría por su situación con el colectivo LGTBI, pero no ha dicho nada sobre la situación de Cuba, al menos a la noche de antes de ayer jueves. Bueno, pues esa es la situación. Y por cierto, decir también la asociación, la Asociación de Prensa de Madrid pide la liberación de la corresponsal de ABC detenida en Cuba. Se trata de Camila Acosta, que fue detenida cuando estaba cubriendo las manifestaciones ahí en Cuba, y se dice que salía de su casa para hacer un trámite personal en compañía de su padre, quien precisaba de una prueba PCR para detectar el COVID-19, ya que debía salir de viaje el próximo viernes. Bueno, pues sí. Posteriormente los agentes se personaron en su domicilio, donde llevaron a cabo un registro y se llevaron todos sus equipos de trabajo, entre ellos su ordenador personal. Según ha podido confirmar Santisteban en ABC, Acosta va a ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado. Se encuentra detenida en la 4ª unidad de la Policía de Infanta, municipio de Cerro, una acusación similar a la que se ven enfrentados los disidentes y cualquiera que aparezca como sospechoso ante el aparato represor del castrismo. Además de Acosta, han sido detenidos una veintena de periodistas, entre ellos Iris Mariño de Camagüey y Orelvis Cabrera de Matanza, según ha sabido ABC. Recordemos también que a última hora de este día sufrió el bloqueo de internet y de su mensajería por WhatsApp
lo que es Cuba, el país entero. Los cortes de internet muy frecuentes no responden a causas técnicas, sino que son una herramienta para silenciar la voz de la disidencia e impedir que la población acceda a los medios de comunicación extranjeros para informarse de lo que sucede en Cuba. Y bueno, pues nada, eso es lo que ha ocurrido y podría ser tener una condena de entre 4 y 6 años de prisión. Desde luego que esperemos que no cumpla ni un solo día, porque que una periodista solo sea detenida por contar la verdad, como bien nos dijo aquella frase que digo muchas veces David Jiménez, el exdirector del diario El Mundo: el periodismo es el único trabajo del que te pueden echar por hacer tu trabajo. O más bien incluso en el que te pueden detener por hacer tu trabajo. Bueno, igual eso los ladrones también. Igual los ladrones también, porque los ladrones no te van a echar por robar, ¿no? Sí te pueden detener. Pero bueno, al final el periodismo y los ladrones van a tener más cosas en común, lamentablemente. Por lo menos en países como estos. Bueno, incluso ha fallecido una persona al menos que se sepa, en la violencia policial. Y dice: por protestas en Cuba me lanzaron un camión de basura. El testimonio de un artista arrestado durante las manifestaciones en la isla. Vaya. Y por cierto, también habría que hablar de Colombia, porque allí las manifestaciones parece que están más tranquilas, pero aún así hay noticias. El 7 de julio se publicó un informe de 48 páginas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lanza duras críticas al manejo dado por parte del gobierno colombiano a las protestas por el uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones violentas contra periodistas y misiones médicas, uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar. También recomienda en el mismo informe separar la policía del Ministerio de Defensa, limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público. El presidente Iván Duque reaccionó al informe cuestionando el mandato de la comisión, manifestando que nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, a pesar de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca lo menciona. Y eso en cuanto a información internacional. Ahora, íbamos a hablar de ese triste suceso que hemos contado aquí al principio, de que ha sido una tristísima noticia, además porque, bueno, esto ha ocurrido en el colegio en el que yo me he educado, yo he estado allí hasta cuarto de la ESO, y aparte es un lugar que hemos recomendado en el lugar de la semana. Buen lugar para aprender, desde luego muy buen clima, el profesorado es estupendo. Y lamentablemente han pasado estas cosas que es mucha mala suerte que además, ¿no?, que el colegio de uno pues salga las noticias por algo malo, precisamente. Bueno, hablamos de Málaga. Tenemos que hablar de bueno, vamos a contar las cosas en orden cronológico. Eran las 8:50 del pasado jueves. María Ángeles, que era una de las empleadas de limpieza del Colegio San Manuel, de 46 años de edad, se encontraba saliendo de la puerta de... no sé si iba así, salir de la puerta del colegio, parece que iba a ser comprar pan, y entonces la casualidad es que a esa misma hora pues su expareja la estaba esperando sentado, desayunando en un restaurante que está en la acera de enfrente del Colegio San Manuel, que es el Rincón del Puerto, me parece que es el nombre del restaurante. Entonces el hombre estaba allí con una escopeta y la vio salir, y parece, según cuentan las noticias, que cuando salió pues le dio un disparo y después se dio otro. Se suicidó después de matar a esta señora. Entonces, claro, después, visto el tiroteo, pues las personas que estaban allí cerca, que estaban desayunando, pues lógicamente se asustaron un montón, se metieron dentro del local y cerraron la persiana por miedo a que alguna bala perdida llegara a alguien inocente. Puede ser el dueño de la frutería, que a la que parece que iba a ir a comprar el pan María Ángeles, había dicho que había visto a ese señor,
no sé si era este dueño de ese local o de otro local por ahí cercano, que le había visto con la escopeta. Bueno, la verdad es que hay que reconocer que no es muy habitual ver a una persona con una escopeta por la calle. Se puede ir de caza, pero en todo caso tú no llevas la escopeta atrás, eso es verdad. Pero claro, en aquel momento tampoco te va a pensar que vaya a pasar algo tan malo, ¿no? Como que vaya a asesinar a una persona justo en la calle. En la calle. Entonces, nada, pues lógicamente ha habido condenas por parte del colegio. La directora del colegio, Sor Carmen, la conozco perfectamente porque me dio clase, lógicamente, de religión. Es un colegio de las Hijas de la Caridad. Y bueno, ¿qué vamos a hablar? Esta señora estaba divorciada de su marido desde hace varios años. Y parece que hace 2 años había conocido a José, un cordobés, con el que, bueno, pues habían tenido una relación sentimental. Lo que pasa que los hijos no veían bien a José, los compañeros de trabajo dicen que tampoco veían bien a José, la directora del centro ha dicho que veían acaloradas discusiones alguna vez incluso en la calle y que José le había insistido a María Ángel o para que se fuera a vivir a Córdoba con ella o bueno, cosas con las que ella no estaba de acuerdo porque ella quería ir ella quería estar siempre al lado de sus hijos y ella no quería los hijos son su vida y no quería dejarlos bajo ningún concepto. Y parece que bueno, los vecinos de este del de la vivienda, del edificio en el que vivía María Ángela, decían que el último día habían visto una persona que se parecía a José. Parece que podría ser el que habría vuelto y habría ido a su lugar de trabajo para esperarla y propinarle un disparo. Lógicamente allí se ha desplazado unidades de la policía, se ha desplazado para retirar los cuerpos y habrá que ver las imágenes de la puerta de la secretaría del colegio, porque el colegio San Manuel, pues bueno, tiene varias puertas, está la puerta infantil, está la puerta por la que entran los alumnos a primera hora de la mañana, y otra puerta también muy grande que está en la otra esquina del colegio. Son puertas grandes por las que pueden entrar y salir coches también. Y esta es una puerta más chica, que es donde ha ocurrido esto, que es la secretaría, por donde suelen entrar los trabajadores. Y también donde se entra a secretaría directamente. O a actividades extraescolares, yo que por ahí he pasado un montón de veces, lógicamente. Y nada, lo cierto es que deja huérfanos a un hijo de 18 años y a otra hija de 21. El hijo todavía vivía con la madre. Y consta que habría una denuncia. Que habría de una denuncia de malos tratos por parte de la mujer a su ex marido. Y según reflejan, había borrado de su perfil de Facebook todas las fotos en las que aparecían juntos. Esta mujer. Y bueno, hubo muchos intentos de él para que retomara la relación, pero María Ángeles siempre se negó. Y su hijo le había avisado muchas veces de que rompiera la relación. Imagínate tú, yo lo digo siempre, pongámonos en el lugar de los allegados. Un hijo, tú tranquilo por la mañana. Esta señora tenía 46 años. El asesino tenía 55. Y esto ha ocurrido en la calle Fernán Núñez de Málaga. Y que la verdad es que lo que más me ha conmovido, especialmente lo que más es especialmente porque es alguien que conoces, ¿no? Lógicamente, la que era por edad, la que era compañía mía de clase era la hermana mayor, de 21 años, pero en verdad que yo al hermano también lo conocía, y claro, saber ahora esta noticia, se relata, se escucharon en todo el barrio los gritos de dolor del hijo, pues imagínate esa situación con alguien que conoces. Bueno, es cierto, esto ha ocurrido y algunos dicen que parece una película, otros vecinos decían que le despertaron los tiros, ha habido un minuto de silencio
en el Ayuntamiento de Málaga con motivo de este asesinato. Bueno, pues como decimos, lleva 15 años trabajando allí en el Colegio San Manuel. Y de hecho, dice María Ángel, le denunció a su exmarido por maltratarla. De hecho, la mujer figuraba en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, aunque en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, aunque actualmente ya no estaba activa. Y bueno, muy triste que estas cosas pasen. Triste también es, ¿no? Pero este caso por añoranza, por haberlo visto tantas veces en la tele, por haberle visto siempre su tan alegre espíritu y también ese tan famoso abrazos virtuales. Bueno, una noticia que tampoco nos habría gustado dar, que tampoco nos habría gustado dar. Ha fallecido Josep María Key de Liébana a los 68 años, víctima de un cáncer. Sabíamos que estaba enfermo, que tenía cáncer, pero aún así él seguía apareciendo en medios de comunicación, salía en la COPE, salía en 13, salía en La Vanguardia, donde tenía una sección donde grababa vídeos. Y de hecho, pues bueno, es curioso porque el mismo día de hoy, a primera hora de la mañana, bueno, de ayer viernes, a primera hora de la mañana, publicaron el vídeo que tocaba del día de José María de Liébana para pocas horas después contar que él mismo había fallecido. A los vídeos han dicho que el vídeo dicen que se había grabado varios días antes de su fallecimiento, pero quién sabe si todavía quedan más vídeos de él para La Vanguardia. Porque además esto debe haber sido una despedida, de haber sido un día para otro haberse ido. Bueno, era economista, abogado, profesor, ha fallecido en Barcelona víctima de un cáncer. Y pues sí, ligó toda su vida al mundo de la enseñanza, donde se licenció en economía, en administración, en dirección de empresas, en derecho, en ciencias empresariales y como perito y profesor mercantil. Era doctor en varios de estos campos, fue profesor titular en la Universidad de Barcelona, adscrito al departamento de contabilidad en una relación que arrancó hace 4 décadas. Además impartió clases en otras instituciones como IQS, ESADE o EAE. Él había escrito varios libros, como por ejemplo España con E de endeudamiento. Él mismo se autoproclamó como economista indignado. De ahí que sucedieron varias conferencias y presentaciones que le llevaron a recorrer España de forma continua, colándose entre los grandes divulgadores económicos del país. Y bueno, pues se aportaba en La Vanguardia una videocolumna diaria en la web, donde ha sumado más de 3.000 entregas. Estaba casado con María Mercedes y tenía un hijo. Pepe era para el que guardaba las mejores palabras. Con ellos compartió sus últimos días. Según ha informado la familia, el funeral será el lunes a las 12 en el tanatorio San Gervasio por expreso deseo de José María, ya que no quería molestar a nadie en fin de semana. La sala de velas se abrirá el domingo a las 16. Qué cosas. Incluso ha sido muy cuidadoso, muy empático hasta el último momento de su vida. Incluso para un fin de semana, bueno. Descanse en paz, también, ¿no? José María de Liébana. Bueno, por cierto, hay que hablar ahora de medios de comunicación, hemos hablado de televisión, hay que hablar también de Telemadrid, de la televisión pública madrileña, porque ahora ya va a haber cambios. Recordemos que hasta ahora el director de Telemadrid se llamaba José Pablo López. Él era malagueño, era de un pueblo de Málaga, y era director de Telemadrid desde 2017. Él había sido elegido por unanimidad como nuevo presidente de Telemadrid para el curso de 6 años, desde 2017 al 2023, pero Isabel Díaz Ayuso, después de esa amplia mayoría holgada que logra con Vox, pues ha modificado la ley de la radio y televisión Madrid para cambiar al director no cada 6 años, sino cada 4, que coincida con el periodo de elecciones. Y sí, ha sido una reforma expresa de la ley para modificar el sistema de elección de la cúpula de la televisión autonómica. Así que nada, volverá a repetir la misma operación en Telemadrid, donde entre 2011 y 2014 ejerció como director general cuando se produjo el ERE, del que produjo la salida de 829 trabajadores de la cadena pública, y ahora lo hará como administrador provisional nuevamente bajo un gobierno popular. Él también había sido director de Radio Televisión Española entre 2002 y 2004 y entre 2014 y 2018 como presidente.
Dice que va a intentar mejorar la independencia, neutralidad y objetividad de la cadena pública, máximo responsable en los tiempos con más atropellos y la vulneración de derechos laborales. Eso es lo que ha dicho desde Unidas Podemos la parlamentaria Vanessa Lillo, criticando la vuelta de Sánchez. Hay que decir que es verdad que Telemadrid no ha tenido buena fama por esa manipulación que hablan de las noticias, siempre a favor del PP, pero es verdad que Telemadrid había sido una cosa muy extraña. Se gobernaba el PP, se ha seguido gobernando todos estos años, pero en los últimos 4 años dicen que la televisión se había convertido en una televisión como La Sexta, es decir, de izquierda comunista, pero cutre encima. Bueno, hay vistas para todos los tipos. Es cierto que una televisión pública tiene que ser una televisión neutral, objetiva, que cuente con todo tipo de aspectos de la sociedad, que nadie se sienta excluido, porque es una televisión que pagan todos los madrileños en este caso, y es importante que sea bien gestionada. Desde luego no ha sido la mejor la gestión anterior, muy pepera, ni la gestión del último año, que ha sido muy del lado contrario, a pesar de que el PP se en el gobierno. A ver si por primera vez Telemadrid desde el 2003 consigue ser una televisión de todos, de verdad, todos los madrileños. Y que todos los madrileños se sientan cómodos al verla y no solo unos pocos. Bueno, dicho esto, hay que hablar ahora de deportes rápidamente. Florentino Pérez cree que la publicación de los audios en los que critica a los jugadores es una venganza por la Superliga y amenaza con acciones legales. Recordemos que se han salido unos audios en los que critica, por ejemplo, a Raúl González y a Casillas en 2006 como las dos grandes estafas de Club Blanco, según publica El Confidencial. También ha hablado de Antonio García Ferreras como un gran periodista. Hablaba de que si Eduardo Inda estaba en el diario Marca solo porque él y otros no querían. Ya no, Eduardo Inda, bueno, que fue director del diario Marca en su momento, dice. También ha tenido palabras para Mourinho y Cristiano Ronaldo, en los cuales dice que es un jeta y punto. Es un jeta y se acabó. Todos los jetas son malos. Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que ha desarrollado para su propio beneficio, él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal, mira, yo me he ido entre otras cosas por él, porque él, como ya se considera acabado, dice, antes voy a acabar yo con el Madrid, es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan que ese es el Madrid que está mal, no Raúl. Es terrible de lo malo que es el chaval y yo no puedo con ese problema, dijo. Bueno, también hemos dicho lo de Mourinho, Cristiano Ronaldo. Bueno, en definitiva, ha tenido palabras, se ha repartido para todo el mundo. En definitiva, vaya personaje Florentino Pérez, ¿eh? Que lógicamente lo que uno diga en lo privado no tiene que hacerse público, ¿eh? Desde luego. Pero vaya, que criticar a los que te han dado títulos, hombre, poco honrado, poco honrado. Título, por cierto, título es el que ha ganado Italia, que ganó 3-2 en los penaltis a Inglaterra. Recordemos que en la final de la Eurocopa se adelantó primero Italia con un gol, pero se adelantó primero Inglaterra con un gol tempranero de Luke Shaw en el minuto número 2, y después Inglaterra empató en el minuto 67 con un gol de Leonardo Bonucci. Después Inglaterra, bueno, pues perdió los penaltis, fallaron 3 jugadores y precisamente ha habido muchas amenazas y bueno, amenazas de muerte, amenazas muy graves a esos 3 futbolistas ingleses que fallaron unos penaltis. Con lo que hay que acabar también. Y final más tranquila fue para Argentina, que ganó 1-0 a Brasil con un gol de Ángel Di María en el minuto 22. Es el primer título de Messi con la selección argentina. Ya por lo menos no se va a quedar in albis, ¿no? Con la selección argentina, ¿no? Bueno. Y por cierto, tenemos que hablar también en fútbol de la Copa Oro, que ya se está disputando en Estados Unidos. Y ahí ha pasado que la selección de fútbol de Curazao ha sido excluida de la Copa Oro por un brote de COVID-19. Y es que estaba marcada en el grupo A con México, también con Trinidad y Tobago y con El Salvador, pero finalmente se ha aclarado que va a ser Guatemala la que la vaya a sustituir. Y dicen que la delegación de Curazao regresó un número significante de resultados positivos entre su personal y jugadores, dijo la Confederación de Fútbol del Norte y Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, en un comunicado. Tanto las personas que dieron positivo como las otras que estuvieron en contacto cercano con ellas fueron puestas en aislamiento, lo que provocó que la CONCACAF y la Federación de Curazao acordaran mutuamente la exclusión del equipo, señaló el texto.
Y bueno, pues hay que decir, partidos, bueno, pues los últimos partidos que hemos tenido ha sido Trinidad y Tobago 0, El Salvador 2, Guatemala 0, México 3, Haití 0, Canadá 4, Martinica 1, Estados Unidos 6. La verdad es que hay selecciones muy débiles. Por otra parte, también se han jugado el Guadalupe Jamaica y el Surinam Costa Rica. Y pues nada, esta noche a la 1:30 tendremos el Granada-Qatar y el Panamá-Honduras. Y el domingo a las 23 tenemos horario español, el Estados Unidos-Canadá y el Martinica-Haití. El lunes a las 4 de la madrugada, hora de aquí, México-El Salvador y Guatemala-Trinidad y Tobago. El miércoles a la 1, Costa Rica, Jamaica y Surinam, Guadalupe. Y el miércoles a las 3 de la madrugada, Panamá, Granada y Honduras, Qatar. Todos los partidos, bueno, solo uno, si coinciden en horario solo podrá verse uno, se van a emitir por el canal Gol, en abierto en España, que me he enterado hace poco, se van a emitir en España. Bueno, hay que hablar de Wimbledon. Wimbledon, y es que Djokovic derrotó al italiano Berrettini y en la final cómodamente y prácticamente con un 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Y que de esta forma Djokovic logra su 20º Grand Slam. Y de esta forma se convierte en el club de los tres grandes junto a Roger Federer y Rafa Nadal, que también tienen 20 Grand Slam. También Djokovic, por cierto, se va a unir a los Juegos Olímpicos. Va a acudir finalmente. Y en Wimbledon ganó en el masculino, en el femenino ganó a Barty, la australiana. En el doble masculino ganaron Pavic y Metic. En dobles femenino ganaron Hischev y Mertens. En el dobles mixto ganaron Skupski y Krapsik. Así que felicidades a los que han ganado. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Gran Bretaña, que va a ser a las 16 horas en el circuito de Silverstone. Importante también se ha dicho. Y después, bueno, yo que, a ver, es cierto que tendríamos que ir ya despidiendo un programa que ya se ha hecho largo, pero bueno. Madre mía. Sí, bueno, rápidamente recomendación de la canción de la semana. Tenemos que tenemos que recomendar la canción Fiesta. Fiesta porque, a ver, es cierto que falleció Rafael Acarrá, pero una de sus canciones más conocidas y más alegres, bueno, pues al menos que nos quedemos con ella con buen recuerdo. La canción Fiesta de Rafael Acarrá, del disco del mismo nombre, lanzado en el 1977, y es el 9º álbum. Y nada, pues es un disco que tuvo mucho éxito en Argentina, Chile, Perú y México. Una canción muy alegre, que esa frase tan conocida, ¿no? Es sabido que es peligroso decir siempre la verdad, ¿no? Y también aquello de si alguna vez te has sentido enamorada, no digas que lo quieres, cállalo, ¿no? Y de fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta. Bueno, pues eso es. Y la verdad que es una lástima que haya fallecido, pero bueno, ahí contamos esta historia. En la película de la semana vamos a irnos un poco también con una película humorística, también un poco de intriga, a ver qué pasa, a ver si logran solucionar sus problemas en la gran ciudad. Pero vámonos a la película Los Encantos de la Gran Ciudad, una película protagonizada por Jack Lemmon, también junto a Sandy Dennis, que bueno, es una película de comedia. La película trata de George, interpretado por Jack Lemmon, que está a punto de ascender un puesto en su empresa, ocupando un importante puesto en la central de Nueva York. Pero antes de presentarse a una entrevista, decide entonces viajar acompañado de su esposa, interpretado por Sandy Dennis, para disfrutar de la ciudad. Sin embargo, lo que esperaban que fuese un viaje de ensueño se convierte en una auténtica pesadilla. Vuelos desviados, reservas anuladas, trenes perdidos, huelgas paralizantes, siniestros desconocidos, equipajes extraviados. En definitiva, van a tener todo tipo de complicaciones para acudir a esa entrevista de trabajo. Recomendable ver, y en familia se pasa muy bien, ¿eh? Y bueno, y si queréis tener ganas de viajar, pues ya decimos, recomendamos que vayáis a la capital de la provincia de Almería, que es Almería. Bueno, allí lógicamente se está construyendo, bueno, para ir por AVE también, no tiene AVE, pero dentro de poco tendrá, eso sí que es bueno. Allí, por ejemplo, ¿qué se puede visitar? Bueno, hay muchos museos, está el Museo del Cine, el Museo de Almería, el Museo de Andaluz de la Fotografía, los refugios de la Guerra Civil, el Museo de la Guitarra.
Por cierto, la Casa del Cine, que la hemos recomendado aquí, también se encuentra en la antigua estancia de John Lennon en Almería. También, bueno, pues tiene el Museo del Aceite de Oliva, el Museo de Sismología. En espacios escénicos está el Teatro Cervantes, un edificio ecléctico con elementos academicistas y neobarrocos, el Teatro Apolo, el Auditorio Maestro Padilla, donde se situado en los barrios de El Zapillo y Nueva Almería. Fue construido en el año 1992, en el que se celebran congresos, exposiciones y representaciones de ópera, teatro, danza y conciertos. También está el anfiteatro de la Rambla. Bueno, también hay un paseo de la fama, también, como el de Nueva York, ¿verdad? Ese que está con estrella. Bueno, el de Nueva York, de Hollywood, perdón. De Hollywood. El paseo de la fama con estrellas, pues en Almería hay otro paseo de la fama también. Es que ahí se han rodado muchas películas, también en el desierto de tabernas. Bueno, también está yo, por ejemplo, eventos culturales, está el Festival Flamenco de Almería, celebrado desde 1966, el Certamen Internacional de la Guitarra Clásica Julián Arcas, el Festival Internacional de Cine de Almería, el Festival Internacional de Jazz, la Jornada de Teatro del Siglo de Oro. En definitiva, nos quedamos cortos contando esto. Arquitectura civil y militar. Bueno, está la Alcazaba de Almería. También, construcción de la antigua fortaleza árabe, sede del gobierno de la taifa almeriense. Comenzó en el 955 por orden de Abderramán III. También las murallas califal de Jairán y el cerro de San Cristóbal. También, por supuesto, una fortificación cristiana construida en el asedio de 1147. También están los edificios de la Edad Moderna. También hay parques, está el Paseo de Almería, la Puerta de Purchena, el Parque de Andarax, el Parque de las Familias, el Parque de Almadrabillas, el Parque Nicolás Almerón, que se encuentra entre el puerto y la ciudad, y dividido entre dos zonas, el Parque Viejo y el Parque Nuevo. El centro histórico, y también se come muy bien allí. También está el estadio de los Juegos Mediterráneos, donde juega la Almería, la Unión Deportiva Almería. Bueno, pues eso es. Bueno, pues nada, dicho esto, pues nada, buen sitio para ir. Y si os queréis quedar a comer por Almería, podéis quedar en la taberna Entrecinos, que bueno, pues es una taberna en la que de hecho se come todo. Te ponen también una tapa de bienvenida, ¿no? Que es como es una hamburguesa. En mi caso fue una hamburguesa, pero también te pueden poner más cosas, lógicamente. Comida de todo tipo. Veamos aquí unas carnes y pulpo y esto como unos huevos revueltos con jamón y es una hamburguesa dicha anteriormente. Unos postres muy buenos también. También, bueno, pues es una tapa en ensalada rusa, una tapa que fue premio en el año 2014, desde luego es importante. Un taco de bacalao gratinado. Bueno, en definitiva, croquetas de bacalao. En definitiva, como decimos, tienen muy buenas comidas y recomendarles de ir. Nada, hoy aquí no caben todos, porque además me parece que van a tener que ir al taller con el coche estrellado. Creo que están todos bien. Afortunadamente los de aquí caben todos, pero no os preocupéis. Nada, ya nos contaron aquí a ver el coche que ha pasado. Y que tenemos ganas de veros todavía, otra vez por aquí. Que hace ya te dan noticias, nos quedamos sin tiempo y nos pasamos el programa y se quedan sin espacio. Bueno, ya volverán. Gracias por habernos visto, escuchado. Podéis pasar como siempre, canal Jaga Ferias de Málaga, canal Micro, por supuesto, pero el canal Periodismo, canal Hermano. Y nada, que nos despedimos. Que gracias por habernos visto. Twitter, @canal Manolo y Discord. Y también, nada, dicho esto, podéis comentar, me gusta, etcétera. Gracias por habernos visto, escuchado. La semana que viene, si podemos, volveremos. Si no, no pasa nada. Otra semana será. Ya veremos el programa, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, gracias por habernos visto, escuchado. Y aunque haya momentos en los que es muy difícil, os digo lo de siempre. Salud, suerte. Y ahora sí, sed felices, cuanto más mejor. Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.